Irán, Estados Unidos y el Estrecho de Hormuz. ¿Por qué importa a todo el mundo? Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar de la importancia del Estrecho de Hormuz y, según el derecho internacional, la mitad del acceso corresponde a Irán y la otra mitad a Omán. Por lo tanto, esos dos países pueden restringir el paso a su voluntad por el Estrecho de Hormuz, aunque se traten de oponer potencias internacionales u otros países y naciones, ya que de acuerdo a aguas, a la plataforma continental y al derecho internacional, es propiedad ese estrecho de esos dos países, de Irán y de Omán. Así que vamos a analizar qué es ese Estrecho de Hormuz. En árabe significa isla cercana. Se basa porque hubo un reino que se llamó el reino de Hormuz. En los relatos antiguos se hablaba mucho de ese reino, del reino de Hormuz. Entonces, durante los siglos XV al XVII, este reino dio su nombre a ese estrecho. Además, también otra significante puede ser palmera datilera. Pero ¿por qué es importante? Porque el petróleo mueve al mundo. El mundo actual se mueve con petróleo. Si bien se ha querido hacer una transición del automóvil de combustión interna a un automóvil eléctrico, aún hoy en día no se cuenta con esas posibilidades. La gran mayoría de la movilidad mundial es a través de petróleo. Por lo tanto, el intercambio de bienes y mercancías, la movilidad mundial, está en riesgo, ya que el 40% de todo el petróleo del mundo circula por el Estrecho de Hormuz. Por ahí, eso da una importancia increíble a Irán, posicionándolo como cuando acudes a un centro nocturno, a un lugar de diversión, y hay una persona que se le dice coloquialmente en México, el portero, el que está en la entrada, el cadenero. En este caso, el cadenero pudiese ser Irán. Si él no quiere, no pasa el petróleo por ahí. Por lo tanto, es un país extremadamente importante en el comercio mundial de petróleo. No por lo que produce, no por sus increíbles riquezas en reservas de petróleo, sino porque es quien puede impedir el tránsito del petróleo mundial por el Estrecho de Hormuz. Por lo tanto, es muy cuestionable ocasionar fricciones con esa nación. Y hay personas que se dejan llevar por sus impulsos, como puede ser probablemente el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que algunas personas han argumentado que tal vez pudiese ser incluso bipolar, porque un día está bien, al rato ya está mal. Sin embargo, no es por impulso como se debe manejar la política internacional. El equilibrio mundial afecta a todos. La economía mundial está interconectada. Si se restringe el tránsito en el Estrecho de Hormuz, lógicamente va a subir el gas y la gasolina. México, en su mayoría, aún y a pesar de los esfuerzos del gobierno actual, importamos más de la mitad de la gasolina que se consume hoy en día en México, y también la mayoría del gas natural que se consume en los hogares. Si esto ocurriese, si Irán cerrase o restringiera el tránsito por el Estrecho de Hormuz, el petróleo se dispara a más de $100 el barril, lo que ocasionaría un daño en la economía de todos los mexicanos, porque inmediatamente subirían los combustibles, aunque no quisiera el gobierno actual, simple y sencillamente porque por las condiciones van a subir los precios internacionales, y con lo que destinó el gobierno federal mexicano para apoyos sociales y programas sociales, no le queda dinero para subsidiar los combustibles. No le queda dinero para regalar en los combustibles, para él asumir los aumentos con costo a los que sí pagan impuestos. Recordemos que el gobierno se mantiene, come, subsiste de la sociedad civil que paga impuestos. El gobierno no genera recursos propios. Los escasos recursos que genera el gobierno mexicano por el petróleo son menores a las remesas que envían nuestros connacionales de Estados Unidos, que superaron los $30,000 millones durante 2019, que es el equivalente a todo el gasto social del gobierno federal de México para 2020.
Esto es, los migrantes aportan lo mismo que todo el gobierno federal en su conjunto en programas, regalos y obsequios sociales. Así que no es tan significativo en conjunto, en global, los esfuerzos del actual o de cualquiera, el anterior, el actual o cualquier futuro gobierno, porque el gobierno está restringido a su presupuesto, y el presupuesto tope que puede manejar el gobierno actual y el que venga son 6 millones de pesos de presupuesto anual. La única manera de aumentar ese presupuesto es aumentar los ingresos del gobierno, y la única manera de hacerlo es aumentando impuestos que ya son muy elevados, son exageradamente elevados. Así que, si bien el meollo del asunto, el punto toral, la clave está en el despilfarro del gobierno, que todo funcionario público, tal vez probablemente sin excepción, están con la mentalidad de despilfarro, desde la persona que no cuida un lápiz, una pluma, o se acaba muy pronto, toda la papelería de una oficina, o dañan los pisos, los suelos, el mobiliario, tal vez probablemente el despilfarro, y también lo que mucho se ha atacado, la corrupción. Son dos cosas: despilfarro, corrupción y nómina. En nómina se van 9 de cada 10 pesos de todos esos 6 millones de presupuesto anual. El 90% son nómina, como la del sindicato de limpia de la Ciudad de México, como de los diferentes sindicatos, como el de la SEP, que con el costo por alumno más alto del mundo, y también los sindicatos de salud, con el peor trato al ser humano, el peor trato a nivel mundial, solo comparable con lo que hacía la Madre Teresa en sus hospitales de Calcuta. Sirva a manera de comentario, a manera comparativa, donde no brindaban medicinas. La Madre Teresa, ella decía que el sufrimiento acercaba a Dios y no brindaba ni tenía las condiciones en esos hospitales. Si tú acudes a un hospital de la Madre Teresa de Calcuta, no vas a encontrar, a pesar de que esa congregación tiene cientos de millones de dólares de donativos que recibe cada año, aún y así no se brinda una atención con dignidad humana a los pacientes. Sirva a manera de comentario, a manera comparativa, quizás exagerada, pero en este caso el riesgo de que se cierre el estrecho de Hormuz simplemente radica en la subida del precio del petróleo a nivel internacional. Si México, si sus refinerías operaran a su máxima capacidad, no habría ningún problema, nos beneficiaría la subida del petróleo. Si desde que salió Díaz Ordaz, cuando entró Luis Echeverría, ese presidente, y de ahí los subsecuentes, hubieran aprovechado y no quemado el gas en el Golfo de México, se han perdido riquezas equivalentes a toda la riqueza de Qatar, que es uno de los países que ha hecho su riqueza y la ha generado a través del gas natural. Si ese gas natural que ha quemado México desde 1970 hasta el día de hoy se hubiese vendido, se hubiese aprovechado, hubiera generado riquezas 4 veces superiores a las que hicieron tan rico como es hoy en día al reino de Qatar. He ahí la dimensión del desperdicio. También, si no se hubiera inyectado nitrógeno a Cantarell, se podría aprovechar aún más ese gas y no sería más costoso sacarlo que dejarlo ahí. Por lo tanto, malas decisiones de antiguos gobiernos ocasionan la vulnerabilidad actual en la que se encuentra en esa coyuntura tan crítica del día de hoy y que no se prevé que tenga una solución. En tanto el mundo dependa del petróleo, dependeremos de la voluntad de un país como Irán, que tiene en sus manos el poder dejar circular o no, dejar transitar o no por el estrecho de Hormuz. El control lo tiene ese país, así que debería de pensarse 2 o 3 veces antes de hacer enojar a ese país, porque puede cerrar la llave del petróleo en el mundo y ocasionar una crisis internacional por la subida de los precios del petróleo, que ya ha ocurrido anteriormente. No es algo nuevo, es algo que ya se sabe, pero es algo sobre lo que no se reflexiona el presidente de Estados Unidos, que cuál es su verdadera intención. Su nación no tiene ningún daño, su nación es exitosa, es la primera economía mundial, su economía está bien. ¿Qué tiene que buscar desequilibrar el precio del petróleo? Debería estar cuidando el precio del petróleo para no ocasionarse daños a sí mismo. Es como cuando se dice coloquialmente, trató de dar al aire y se dio en el pie.
es lo que ha hecho Donald Trump. Se lanzó a su propio pie, porque el precio del petróleo va a impactar en la economía, sobre todo de Estados Unidos, que es la que depende más del petróleo a nivel mundial. Y tomemos en cuenta, una gran parte de su consumo la adquieren comprándole, entre otros países, a México. Por lo tanto, también nuestro país es dependiente del precio internacional del petróleo. Hay que cuidar y hay que vigilar ese equilibrio. Aquí yo no estoy hablando si estoy de acuerdo o en desacuerdo con las acciones que haga una u otra nación. Se debe cuidar mucho no afectar la movilidad, el intercambio del petróleo. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.